Vamos otra vez a Romanos capítulo 8. Estamos en los domingos por la mañana leyendo y estudiando versículo por versículo el tremendo libro que Pablo escribió a los romanos, y pues estamos aprendiendo grandes verdades, grandes doctrinas en este libro. Pero en los últimos servicios Pablo está hablando sobre la carne y el espíritu. Y seguimos esta mañana hablando sobre la carne y el espíritu. Es algo importante en nuestra vida. Es la lucha que Pablo dijo que estaba pasando entre él mismo, que quería hacer el bien, pero en la carne pecaminosa pues no podía, y tenía esta batalla entre la carne y el espíritu. La semana pasada, para nosotros ver el contexto, después entrar en estos versículos, la semana pasada estudiamos versículo 1 al versículo 4. Y en estos versículos vimos que Pablo estaba hablando de la vida victoriosa en Cristo. Gracias, Señor, que tú y yo podemos vivir una vida victoriosa, pero solamente en Cristo Jesús. Iglesia, tú y yo en la carne no podemos. Necesitamos, para tener victoria en las tentaciones de Satanás, en todo que Satanás desea hacer, a destruir nuestra familia, destruir nuestro matrimonio, todo que desea hacer como a nosotros como cristianos, nosotros podemos tener victoria, pero solamente en Cristo Jesús. Iglesia, si tú estás pasando por algo en este momento y tú estás orando que Dios te dé victoria, quiero que sepan que tú puedes tener victoria, pero solamente en Cristo Jesús. Vimos que Pablo nos dijo que hay tres cosas que una persona que tiene victoria en Cristo no tienen. Número uno, hablamos que no hay condenación para el cristiano que tiene victoria en Cristo Jesús. No hay condenación, hablando que no hay castigo, el castigo eterno para esa persona. Porque has recibido a Cristo significa que tienen vida eterna con el Señor para siempre. No reciben condenación, esa vida aparte, separado del Señor, en ese lugar que nosotros llamamos el infierno. Pablo dice que también la persona que no deja que la carne domina en ellos, no hay condenación para ellos. No hay condenación a ellos que dejan el Espíritu Santo dominar en ellos. Y qué bendición que nosotros como cristianos no hay condenación para nosotros. Esta mañana, si tú no conoces a Cristo como Salvador y no estás seguro qué va a pasar después de la muerte, te digo que el Señor te ama a ti. Y Dios ha mandado a su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida para nosotros, para ti y para mí. Para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Dios desea que nosotros estaremos con Él para siempre. Y por eso Él mandó a su único Hijo a esta tierra. No se vayan esta mañana sin saber 100% seguro que tú tienes vida eterna. Pablo también dice que algo que no tenemos los que tienen victoria en Cristo es que no hay esclavitud. Nosotros no somos esclavos al pecado. Aún Pablo dice que somos libres de la ley del pecado. Dice que somos libres de la ley de la muerte. Después, número 3, Pablo dijo que no hay miedo. No hay miedo porque tenemos a Cristo con nosotros para ayudarnos, para darnos victoria. Tenemos victoria en la muerte de Jesús. Tenemos victoria o justicia por la muerte de Jesús también. No solamente victoria, pero también justicia. Capítulo 7, estamos hablando de esta batalla de la carne y el espíritu. Ahora nosotros llegamos a capítulo 8. Empezamos la semana pasada, pero es una transformación, un cambio desde esta lucha. Ahora, el capítulo 8, Pablo pasa tiempo dándonos victoria que tú y yo podemos tener en esta batalla de la carne y el espíritu. Capítulo 8 es realmente para nosotros un capítulo de victoria. Y Pablo utiliza y nos enseña y vemos el ministerio de el Espíritu Santo en este capítulo para ayudarnos a saber que el Espíritu Santo que vive en nosotros, que vive en ti, te va a ayudar en esos momentos que tenemos esas luchas entre la carne
y el Espíritu. Vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver el poder para vencer el pecado por medio de Cristo. Y vamos a ver la grandeza del amor de Dios, que a veces ni tú y yo podemos entender la grandeza del amor de Dios. No tenemos la capacidad humana para ver qué grande es este amor del Señor. Pero Pablo anterior habló sobre la carne y el espíritu entre nosotros y esta lucha. Y ahora Pablo lo cambia y aún hablando sobre la carne y el espíritu, lo quiere dividir y ponerlo en dos personas. Por eso el título de esta mañana es solamente hay dos tipos de personas. Las dos personas que Pablo está hablando, la carne y el espíritu. La carne es los inconversos, los que no son salvos. El espíritu son los cristianos. Ahora en este pasaje, estos versículos, cuando Pablo habla sobre la carne, está refiriéndose a los inconversos, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, los que están en el camino de su destino al infierno. Después, los que hablan del Espíritu, está hablando de los que tienen el Espíritu Santo en ellos. Y vemos en el pasaje, Espíritu está en mayúscula, que significa que está hablando del Espíritu Santo. Y ahora él cambia y habla sobre estas dos personas, los creyentes y los incrédulos. Los que están para el Señor para siempre y los que están con el Satanás para siempre en el infierno. Los que están en la carne, los que están en el Espíritu. Iglesia, esta mañana tú perteneces a uno de estos grupos. Tú estás en la carne o tú estás en el Espíritu. Tú estás con el Señor o tú estás con Satanás. Pero tú perteneces entre este mundo, estos dos tipos de personas. Tú vas a caer en uno de ellos. Y es posible que en esta mañana tenemos estos dos grupos aquí en la iglesia. Tenemos quizás algunos que no conocen a Cristo. Ellos son de la carne, viven en la carne, están enfocados en la carne. Y tenemos los que son salvos, que están controlados por el Espíritu. El Espíritu Santo vive en ellos. Esta mañana en estos versículos 5 al versículo 9, quiero ver tres cosas sobre la carne y el Espíritu. Número 1, vamos a ver los pensamientos de la carne y el Espíritu. Vemos eso en versículo 5. Número 2, vamos a ver los resultados de la carne y el Espíritu en versículo 6. Después vamos a terminar en la relación con Dios en la carne y el Espíritu en versículo 7 y versículo 9. Antes que llegamos al versículo 5, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir que Él obre en nosotros y nos dé entendimiento sobre este pasaje. Señor, ahora que vamos a abrir estos versículos en tu palabra, sabiendo, conociendo que hay poder en tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que en este momento tú abres nuestros corazones para entender este pasaje. Entender estas dos personas, la carne y el espíritu, el cristiano y el inconverso. Y Señor, que podemos examinarnos esta mañana a ver en qué de estos dos grupos o tipos de personas yo estoy. ¿Estoy en la carne, inconverso, o estoy en el espíritu, un cristiano? Señor, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, esta mañana vemos en versículo 5, vamos a ver los pensamientos de la carne y el espíritu. Mire conmigo versículo 5, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí los que son de la carne, esa frase, las personas que son la carne, que viven en la carne, son los inconversos. Y los inconversos, los que no están con Cristo, ellos piensan en las cosas que agrada a la carne. Las cosas que agrada a la carne pecaminosa. Estamos hablando que ellos siempre están pensando en el pecado. Piensan en el pecado y piensan en los deseos de la carne. Viviendo en la carne, en este sentido, significa viviendo en el pecado sin arrepentimiento.
Y pensar en las cosas de la carne nos lleva a nosotros, dice en los versículos que viene, que nos lleva a nosotros a la muerte. Esta muerte es una muerte física. Sabemos, iglesia, que el pecado nos lleva a nosotros a la muerte física. Cuando estamos haciendo cosas que no agrada a Dios y haciendo cosas que pueden afectar nuestra salud, pues nos lleva a nosotros a la muerte. Pero también nos lleva a nosotros a la muerte espiritual. Cuando vivimos en la carne y deseamos las cosas de la carne y vivimos en el pecado, el resultado es una separación del Señor, una muerte espiritual. Es una muerte eterna, una muerte en ese lugar que se llama el infierno. Vamos a ver y ser honesto, porque aún cristianos también pueden pensar en la carne. Se llama el pecado. Nosotros, cada persona aquí esta mañana, somos pecadores. Yo creo que todos pueden alzar su mano y decir, pastor, es correcto, yo soy pecador. Y a veces nosotros pensamos y estamos en esos lugares y pensamos en cosas que no agrada a Dios. No es algo que estamos practicando, pero sí estamos cuidado que podemos desviarnos de los caminos del Señor. Ahí en versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero dice ahora el contraste, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Obviamente aquí Espíritu es el Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de los creyentes. En la carne los inconversos, en el Espíritu los creyentes. Ellos ahora piensan en las cosas que agrada a Dios. Cristiano, escuche bien, como cristiano debemos estar pensando en cosas que agrada a Dios. Lo que sale de mi boca, lo que yo hablo debe agradar a Dios. Lo que yo estoy mirando debe agradar a Dios. Lo que yo estoy escuchando debe agradar a Dios. Los lugares que yo voy con mis pies debe agradar a Dios. Muchos cristianos dicen hoy día, sí, pastor, yo quiero agradar a Dios, pero están viviendo una vida que no agrada a Dios. Están haciendo cosas donde nadie ve que no agrada a Dios, pensando que están solos, que nadie ve lo que están haciendo, pero en iglesia Dios ve todo. Y a veces estamos haciendo cosas que no agrada a Dios, pero como un cristiano, una persona en el Espíritu, debemos estar deseando y tener pensamientos que agrada a Dios. Ellos piensan en cosas que agradan a Dios y pensando en el Espíritu, el resultado es que trae vida y paz. Recuerda que el resultado de la carne es muerte. El resultado del Espíritu, la Biblia dice que es vida eterna, y paz, que es el resultado de viviendo en el Espíritu. Y pensar en el Espíritu es una vida guiada por Dios. Es triste, iglesia, que hoy en día, que cuando escuchamos del Espíritu, el Espíritu Santo, hay una gran confusión. Muchos prenden en televisión y ven y en su mente dice, oh, el Espíritu Santo es hablando en lenguas. O yo recibo el Espíritu Santo cuando me bautizo. Es un gran error. 1 Corintios, Efesios y Romanos dice que en el momento que somos salvos, nosotros recibimos el Espíritu Santo. A veces ven en televisión y dice, oh, el Espíritu Santo es corriendo por ahí y gritando y tirándote en el piso, y dicen que eso es el Espíritu Santo. No es así. El trabajo del Espíritu Santo que vive en nosotros, que entra en nosotros en el momento de salvación y somos sellados del Espíritu Santo, Él nos guía a nosotros, nos enseña, nos demuestra en esos momentos que estamos viviendo, estamos haciendo cosas que no agrada a Dios, y nos enseña el pecado, nos dice a nosotros, no haga eso. Esa es la obra del Espíritu Santo. No se ha confundido, y nosotros vamos a ver en capítulo 8 el ministerio del Espíritu Santo, pero hay pensamientos y hay otras enseñanzas de qué es el Espíritu Santo que no es bíblicamente.
Y tenemos que estar cuidado en eso. Otro día podemos entrar en lenguas y otras cosas que muchos enseñan sobre el Espíritu Santo, pero no vamos a hacerlo en esta mañana. Pensar en el Espíritu es una vida guiada por Dios. Dios nos enseña y pone primero las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu nos transforman también. Las cosas del Espíritu, el pensamiento en el Espíritu nos ayuda a resistir las tentaciones. El Espíritu Santo que vive en nosotros en esos momentos que Satanás nos da a tentaciones, tenemos el Espíritu que nos dice a nosotros a huir, a correr, a no someternos o caer en las tentaciones de Satanás. Cuando venimos a Cristo, cambiamos de viviendo en la carne a viviendo en el Espíritu. Había un cambio, una transformación en nosotros. Algo que yo hacía antes como inconverso, estaba viviendo en la carne, pensaba en la carne, me gustaba el pecado, pero ahora Dios me salvó, me transformó. Ahora el Espíritu vive en mí y lo que yo pienso ahora son cosas del Espíritu Santo. No podemos, iglesia, vivir en la carne los lunes hasta el sábado. Y no podemos solamente vivir en el Espíritu el domingo. Un cristiano debe estar viviendo en el Espíritu 24/7. Todo el tiempo, todo el día. A veces somos culpables aún cristianos en que durante la semana estamos viviendo en la carne. Estamos sometiéndonos en cosas que agrada la carne y no agrada a Dios. Número 2, esta mañana vemos los resultados de la carne y el Espíritu. Mira lo que dice en versículo 6. Está dando este contraste entre la carne y el Espíritu. Dice en versículo 6, porque el ocuparse de la carne, mira el resultado, es que muerte. Esta es una característica de un inconverso. Un creyente no debe estar viviendo en la carne. Pablo nos da las consecuencias de viviendo según la carne. Y Pablo dice que tener la mentalidad carnal, esta palabra ocuparse, que Pablo menciona, para ocuparse significa que a tener una mentalidad carnal que nos lleva a nosotros, el resultado es la muerte física y muerte espiritual. Cuando tu mente se ocupa de las cosas de la carne, eso trae muerte. Pablo quiere estar claro con estos cristianos, judíos y gentiles en Roma, que cuando ellos se ocupan en la carne, el resultado es muerte para ellos. Cuando pensamos y actuamos en el pecado, ¿qué significa ocuparse? Están pensando y actuando en el pecado, pues trae muerte. El contrario es ahí en versículo 6. Por eso tiene la palabra pero ahí, nos da el contraste. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es el resultado, iglesia? Vida y ¿qué? Paz. Nosotros nos deseamos la muerte, pero los que están ocupados en las cosas de la carne, la Biblia está claro que eso nos lleva a nosotros a la muerte. Pero la persona que está ocupado, está involucrado, que desea el Espíritu, el resultado para esta persona, la Biblia dice, es vida y paz. Vida eterna con el Señor y paz que nos da a nosotros cuando vivimos en el Espíritu. Vivir conforme al Espíritu significa hacer todo que lo traiga vida y no muerte. Versículo 6 es un contraste entre vida y muerte. Nosotros creyentes tenemos que enfocarnos en las cosas del Espíritu. No sé cuántos esta mañana pueden decir, pastor, es verdad, yo estoy enfocado en las cosas del Espíritu. Ojalá que cada persona pueda decir esas palabras de su vida cristiana.
Y por eso Pablo dice que hay una batalla en capítulo 7. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Tenemos que andar en el espíritu para guiarnos en palabras y en acción. Después, número 3, nosotros vimos, número 1, los pensamientos de la carne y el espíritu. Número 2, los resultados de la carne y el espíritu. Y número 3, la relación con Dios de la carne y el espíritu. Empezamos ahí en versículo 7. Mira conmigo ahí en versículo 7. Dice, por cuanto los designios, y esa palabra significa, podemos decir, pensamiento o intención o planes. Podemos decir, por cuanto los pensamientos, por cuanto la intención, por cuanto los planes de la carne son enemistad contra ¿quién? Dios. La carne siempre batalla contra Dios. Porque la carne realmente, ustedes saben que la carne no quiere someterse a Dios. Quiere someterse al pecado, a Satanás, a ese equipo. Quiere hacer lo que en esta carne pecaminosa. Pero la verdad es que la carne es una batalla contra Dios y no quiere someterse a Él. Los que están en la carne no quieren practicar Gálatas capítulo 5, versículo 24. Donde Pablo dice ahí a la iglesia de Galacia, dice, por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Iglesia, tenemos que crucificar la carne, sus deseos, pasiones, si queremos vivir en el Espíritu. Versículo 7, ahí continuamos, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estamos hablando de la carne. Dice que son enemistad contra Dios, está contra Dios. Y dice de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Y dice, interesante, 3 palabras, ni tampoco pueden. Porque no pueden, porque están en la carne. No son cristianos, no tienen un deseo para las cosas espirituales. En la carne nosotros no podemos agradar a Dios. Escúcheme, iglesia. En la carne nosotros no podemos agradar a Dios. No se pueden someterse a la ley porque están contra la ley. Y aún la Biblia dice que tampoco pueden. Mira versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo vivo por mí mismo, significa que no puedo vivir para Dios, porque estoy viviendo, haciendo lo que yo deseo. Estoy viviendo para mí. En la carne podemos ser cosas religiosas, pero no agradar a Dios. Tú puedes venir a la iglesia y ser un acto religioso de venir y sentarse en la iglesia. No significa que está agradando a Dios. No significa que es cristiano. No significa que tiene una relación con Dios. Los fariseos en la Biblia fueron un buen ejemplo de personas religiosas, pero todavía lejos del Señor. La carne es en contra de la naturaleza de Dios. Y sin la gracia y sin la misericordia de Dios, nuestras obras pueden agradar a Dios si lo hacemos. Los que son incrédulos, los que no son salvos, que viven para ellos mismos, viven en la carne, ellos dependen en ellos mismos. Ellos practican el pecado y no son capaces de someterse a Dios. Pero cuando vienen a Cristo por fe, gloria a Dios que somos nuevas criaturas y ahora tú puedes vivir una vida o vivir sin el Espíritu Santo y vivir una vida que agrada a Él, pero solamente en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible ¿a qué? Agradar a Dios.
Un hombre sin Dios agrada a él mismo, no a Dios. Terminamos esta mañana antes de la Santa Cena, en versículo 9. Dice Pablo, más vosotros. Está hablando de los cristianos, se está incluyendo a él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo está hablando a estos cristianos, se incluye a él, diciendo, mira, nosotros que somos cristianos, no vivimos según la carne. Nosotros cristianos vivimos según el Espíritu. Iglesia, nosotros, vosotros, igual como Pablo dice, tú y yo no podemos vivir según la carne. Tenemos que vivir según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma nuestros corazones, transforma la mente, los pensamientos de los creyentes. Iglesia, nuestro propósito como cristiano es agradar a Dios. No sé qué es tu propósito, pero Dios desea y nuestro propósito como cristiano es que todo que yo hago, yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que esa es la vida que tú deseas. Lo que yo veo, lo que yo hablo, lo que yo escucho, donde yo voy, todo que yo hago, yo quiero agradar a Dios. Mira la última parte del versículo 9. Interesante, vamos a ponerlo juntos porque Pablo dice algo para asegurarse que ellos realmente están en el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mira lo que dice ahora. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Solamente verifica, examínase, porque esto pertenece solamente a los que están en el Espíritu. Y Él hace esto para que ellos se verifiquen, porque es posible que algunos de ellos que está escribiendo están en la carne. Está diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es solamente posible para los creyentes. Y Él va más allá y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mira lo que dice, no es de Él. ¿De quién? De Cristo. Si no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nosotros recibimos en el momento de salvación, si no tiene el Espíritu, pues no es de Él, no es de Dios. Tenemos que examinarnos a ver si nosotros realmente estamos en el Espíritu. A ver si el Espíritu Santo realmente vive en nosotros. A ver si yo realmente me recuerdo ese momento que yo vine a Cristo por fe y Él me cambió mi vida y me dio el Espíritu Santo. Y ahora en este momento yo vivo en el Espíritu de Cristo y yo moro en Él. Pablo dice, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es un hijo de Dios, no tiene vida eterna. Iglesia, esta mañana nosotros cristianos, estoy hablando a los cristianos, a los que tienen el Espíritu de Dios, nosotros no podemos vivir en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. Es uno u otro. En la carne tú eres inconverso, en el Espíritu tú eres un cristiano. Tú estás con Dios o contra Dios. Tú eres el hijo de Dios o tú eres el hijo del diablo. Tú eres un creyente o eres un incrédulo. Si tú estás viviendo en la carne en esta mañana, Dios desea que tú seas salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios a ellos, a los que están presentes en esta mañana, que están viviendo en el Espíritu.
que viven una vida para agradar a Dios. Y tiene esa actitud desde el momento que se levantan hasta que duerman. Dios, todo que yo hago, yo quiero hacerlo para traer gloria solamente a ti. No estoy diciendo que no va a luchar en el pecado. Nosotros somos pecadores. Vamos a luchar. Vivimos en un cuerpo pecaminoso. Pablo dice, es una batalla entre la carne y el espíritu. Y ahora Él separa eso y pone la carne en el equipo de los inconversos y el espíritu en el equipo de los inconversos. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Con sus ojos cerrados esta mañana.